Bueno, queridos hermanos, en esta ocasión vamos a hacer una breve exposición en el marco de lo que es la ley. Nos dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, en el versículo 4 al 7. Dice que el Señor nos liberó de la ley. Y nos dice así la palabra del Señor. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, ese tiempo tenía que llegar, y es la plenitud porque es cuando se cumple el advenimiento de Jesucristo. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y fue sometido a la ley, con el fin de rescatarnos a todos los que estaban bajo la ley. ¿Por qué traemos este tema a colación? Porque por ahí muchos anticristos, falsos profetas, van pregonando todavía hasta el día de hoy que hay que cumplir la ley. Y la ley se enmarca en los 10 mandamientos dados por Moisés al pueblo de Dios. Pero a la par de esos 10 mandamientos, también hay más de 600 decálagos que había que cumplir. Por lo tanto, era imposible. Y Gálatas nos dice que esa ley era una ley de muerte. Y mire cómo nos dice entonces en el capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Pero Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse Él mismo maldición por nosotros. Jesucristo vino a librarnos de la ley porque era una carga muy pesada y nadie la pudo cumplir en plenitud. Entonces es ahí donde se presenta el tiempo de gracia con Cristo, y entonces nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que la ley y los profetas se fundamentan en 2 mandamientos, según San Mateo capítulo 22. Si ustedes se dan cuenta, la palabra de Dios nos aclara bien de lo que el Señor vino a hacer por nosotros. San Mateo capítulo 22, versículo 40. Mire lo que nos dice la palabra del Señor para aclararnos definitivamente lo que viene a ser en en el tiempo de gracia. Cuando Jesucristo predicó la buena nueva de salvación, enseñó al pueblo o a su iglesia que los mandamientos ahora vienen a cambiar, y los encierra en 2 mandamientos. Y vea cómo dice, para poder ser enfático en esto. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu mente. Este es el mandamiento más importante, el más grande, y es el primero. Pero dijo el Señor, hay otro mandamiento parecido: amarás al prójimo como a ti mismo. Y toda la ley y los profetas se fundamentan en estos 2 mandamientos. Entonces, aquí encontramos nosotros algo que ya nos está llevando a algo diferente, que entonces nos hace pensar que
como dice la Escritura, todo lo del Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a ser lo perfecto, lo venidero. En San Mateo capítulo 11, versículo 13, San Mateo 11, 13 nos dice lo siguiente. Miren qué importante, ¿verdad? Cómo nos va llevando la palabra de Dios. Dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. ¿Hasta dónde llegan la ley y los profetas? Hasta Juan. Y entonces, no tenemos discusión entonces, porque eso es así como literalmente. Ahora nos trasladamos al libro de los Hebreos capítulo 7, versículo 12. Y dice lo siguiente: y si hay un cambio en el sacerdocio, mire que el sacerdocio no fue eliminado, dice que fue cambiado. Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley cambia. O sea, ya vino ese cambio porque hoy estamos en el tiempo de gracia. Y eso es lo que tenemos que nosotros ir verificando, de qué nos habla la palabra de Dios y cuál es la doctrina de la iglesia en el tiempo de gracia. Y vamos a lo siguiente. Bueno, entonces, lo siguiente es en el Evangelio de San Lucas capítulo 16, versículo 17. Mira lo que dice literalmente acá. Capítulo 16, versículo 17. San Lucas 16, 17. Más fácil es que pase el cielo y la tierra a que no se deje de cumplir una sola letra de la ley. ¿Por qué dice eso San Lucas? Porque todo debía de ser cumplido por Jesucristo. Dice el Señor en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 17 y 18. Miren qué importante la palabra del Señor. Dice, no crean que he venido a suprimir la ley y los profetas. He venido para darle cumplimiento, para darle su verdadero sentido. Jesucristo fue enviado entonces para rescatarnos de la maldición de la ley, porque nadie la podía cumplir. Y entonces Jesucristo sí le dio la perfección, y una vez cumplida la ley nace el tiempo de gracia en el cual estamos hoy la iglesia, en la plenitud de los tiempos. Entonces esto es importante, queridos hermanos, poderlo comprender, digerirlo y meditarlo cada día. Nos trasladamos hoy a el Evangelio de San Juan capítulo 19 versículo 30. Cuando Jesús ya estaba crucificado, nos da una enseñanza, una lección muy clara. Y dice, versículo 30, Jesús probó el vino y dijo, todo está cumplido. Por eso dijo el Señor que Él venía a darle cumplimiento a la ley, porque el final del testamento de la antigua ley era marcada con la sangre, y con la sangre de Cristo se selló y se cerró ese capítulo, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Por eso dice Gálatas, el Señor nos rescató de la maldición de la ley, porque la ley era de muerte. Después se inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Por eso Jesucristo, entonces, a partir de que Él viene, funda la iglesia según San Mateo 16, 18 y comienza a través de la iglesia la salvación en el tiempo de gracia. Queridos hermanos, esto es una breve reflexión y el compartir de varios capítulos, varios textos bíblicos, son muchos más, para entender que ya
el pueblo de Dios, que es la iglesia, ya no estamos en o bajo la ley, ya no somos esclavos de la ley, porque la ley era de maldición. Entonces, queridos hermanos, vayamos cada día retroalimentando el conocimiento para poder nosotros permanecer firmes en la fe y en la doctrina que la iglesia nos ha enseñado. Primera de Timoteo 3:15 dice que la iglesia del Dios viviente es columna y fundamento de la verdad. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos.